Se quedó al borde de todo lo que alguna vez había conocido, mirando a sus 6 hijos dormir sobre la tierra, mientras un dios de la tormenta mismo empujaba hacia la orilla y borraba su antigua vida. Lo que Matilde encontró dentro de esa embarcación o salvaría a su familia o los destruiría a todos. Y la parte más aterradora, el hombre que la quería muerta ya conocía su nombre. 6 meses. Eso era cuánto tiempo el océano había sido viudo. 6 meses desde que el mar se tragó a Esteban por completo y la dejó con 6 hijos hambrientos y una deuda que ella nunca debió. Don Anselmo se aseguró de eso. El cacique poseía todo en su pueblo costero, cada barco, cada red, cada bocanada de aire, y ahora quería que ella se fuera. Su ultimátum fue simple y cruel. Paga la deuda imposible para el atardecer o pierde incluso el suelo de tierra donde duermen tus bebés. Matilde no tenía nada, ni un solo peso, ni siquiera esperanza. Solo el sabor metálico de la desesperación y el sonido de Sofía, su hija más pequeña, llorando por un hambre tan profundo que se había convertido en la banda sonora permanente de su miseria. Pero esa mañana algo cambió. No se despertó con los llantos de Sofía, sino con un sonido que no pertenecía, un gemido de madera torturada, un roce que vibraba a través de la tierra misma, como si la costa estuviera dando a luz algo gigantesco. La niebla era un muro vivo cuando salió, tan espesa que no podía ver sus propias manos. La sal le quemaba los pulmones, pero caminó hacia ese sonido de todos modos porque ¿qué opción tenía? Muerte por inanición o muerte por curiosidad, ambos caminos llevaban al mismo precipicio. Y entonces apareció la pared blanca. No era niebla, era un casco. Un yate tan enorme e impecable que parecía que la propia carroza de Dios se había estrellado en su miserable costa. El nombre pintado en letras doradas que apenas se dejaban ver entre la suciedad decía La Esperanza. El primer instinto de Matilde fue correr. Las cosas de los ricos no traían más que problemas a gente como ella. Pero entonces la cara de don Anselmo apareció en su mente, sus ojos muertos y esa sonrisa torcida cuando la había acorralado junto al pozo. Ustedes y sus mocosos se van al atardecer. Agarró la escalera de cuerda que colgaba del costado del yate. Su hijo Tomás la había seguido en silencio y aterrorizado. Juntos subieron a un mundo que no les pertenecía. Lo que golpeó primero fue el olor. Perfume caro y madera pulida, seda y vino derramado. Pero debajo de todo ese lujo se escondía otra cosa. El dulce olor a óxido de sangre vieja. La cubierta era un caos. Cojines de terciopelo empapados. Copas de cristal rodando con el leve balanceo. Platos de porcelana hechos añicos como si alguien hubiera huido en mitad de la comida. Esto no era abandono, esto era escape. O peor, dentro del camarote principal, la respiración de Matilde se detuvo. La habitación era más grande que su chabola entera. Sábanas de seda yacían en montones retorcidos, manchadas de oscuro. Un baúl desbordaba ropa fina esparcida como si alguien la hubiera destrozado en pánico. Y allí, sobre la alfombra, pequeño y negro e imposible de brillante, reposaba un zapato de vestir infantil. Solo uno. El botón todavía relucía. En algún lugar un niño que correspondía a ese zapato estaba desaparecido. Las manos de Matilde temblaron mientras levantaba la imagen de Sofía en su mente. Los pies desnudos de su bebé, apelmazados de tierra. Tomás encontró la bitácora del capitán sobre el escritorio. El niño sabía leer un poco, gracias al cura del pueblo. La última entrada estaba garabateada con una caligrafía desesperada, la tinta salpicada como si la mano del escritor estuviera temblando. Tomás pronunció las palabras despacio. Nos encontraron. Anselmo nos traicionó. Huyimos por tierra. Que Dios tenga misericordia. El mismo Anselmo, el cacique que la estaba echando a ella y a sus hijos a la calle. Esto no era coincidencia. Era crimen. Era asesinato.
Y ella acababa de entrar en la escena. La cocina del yate era un paraíso de comida. Duraznos enlatados nadando en almíbar, sardinas en aceite, sacos de harina más fina de lo que ella jamás había tocado, más comida de la que habían visto en un año. Tomás tiró de un cajón atascado y accidentalmente desclavó una tabla del piso con una patada. Sonó hueca. Los dedos de Matilde temblaron mientras la levantaba con su cuchillo de cocina. Dentro del compartimento oculto había una caja de madera con incrustaciones metálicas. Sin cerradura, la abrió. Su mundo se inclinó: joyas, no monedas. No simple uru. Esmeraldas del tamaño de las uñas del pulgar. Rubíes tan oscuros como sangre coagulada. Hileras de perlas tan gruesas como su dedo. Diamantes que atrapaban la luz tenue y la devolvían como estrellas capturadas. Esta era riqueza generacional. Esto bastaba para comprar una hacienda, una flota de barcos, una nueva vida en un nuevo país. Esto también era una sentencia de muerte. Los hombres mataban por mucho menos. Anselmo había matado por esto. Ahora lo tenía claro. Su mente corrió. La caja era demasiado grande para llevar, demasiado obvia para ocultar. Pero el hambre de sus hijos era un dolor físico en su propio estómago. Agarró una pieza, un solo broche, piedra central de rubí rodeada de diamantes, pesado y frío. Lo presionó contra su piel bajo la blusa, sintiendo que quemaba como hielo contra su vientre. Luego volvió a cubrir la caja, empujó la tabla de nuevo y esparció el saco de harina sobre ella. Cargaron los brazos con comida enlatada y corrieron hacia la cubierta. Don Anselmo esperaba en la playa. No estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban, a los que llamaban Mudo y Cicatriz, porque uno nunca hablaba y la cara del otro era un mapa de cicatrices de cuchillo. Se mantuvieron perfectamente quietos en la niebla disipándose, brazos cruzados, observándola. Habían estado esperando. Anselmo sabía que el yate estaba ahí. Probablemente lo había guiado hasta el banco de arena él mismo. Y ahora ella era la rata que había encontrado su premio. Matilde. Su voz cortó el aire salado, serena como el veneno. Sabía que la curiosidad ganaría. Algunas cosas que trae el mar es mejor dejarlas para que el mar se las lleve. Empezó a subir a bordo con la despreocupación de quien posee el tiempo mismo. Ella retrocedió, empujando a Tomás detrás de sí hacia el camarote. Cuando las botas de Anselmo tocaron la cubierta, todo el yate pareció inclinarse bajo su peso. Olía a tabaco barato y autoridad rancia. Su mirada barrió sobre ella, la comida que llevaba, desestimándolo todo. Entonces su mirada se fijó en la puerta del camarote detrás de ella. «¿Qué más encontraste en tu milagro, viuda?» «¿Algo brillante, quizás?», dijo. Sabía exactamente lo que había en este barco. Sabía sobre las joyas. La mente de Matilde se cristalizó con una claridad desesperada. No podía enfrentarlo con fuerza, pero tenía algo que él no. Podía leer la historia que contaba ese barco. Agarró la bitácora del capitán donde Tomás la había dejado en el suelo. La sostuvo en alto como un arma. «Encontré esto», forzó acero en su voz. El capitán lo escribió todo. «¿Sobre usted, don Anselmo?» «Sobre su trato, sobre cómo los traicionó». Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Observó cómo su rostro se oscurecía, la sangre subiendo. La palabra traición flotaba entre ellos, imposible de ignorar. Por primera vez en su vida, Anselmo vaciló. Él no sabía leer. La palabra escrita era un poder que no controlaba. Y ella acababa de reclamar ese poder. El silencio se alargó. Podía matarla allí mismo. Tirarla a ella y al niño al mar. Pero, ¿y sus otros 5 hijos en la chabola? ¿Y si ella le había contado a alguien? ¿Y si el libro se copiaba? La duda se filtró en sus ojos muertos. Matilde la vio y apretó su ventaja. «Quédate con el barco. Llévate todo lo que hay en él. El oro, las joyas, lo que sea. Pero perdona la deuda de Esteban. Dame a mí y a mis 6 hijos pasaje seguro en el próximo carro que vaya al norte. O quemo este libro página por página y se lo digo a todos los pescadores del pueblo. Luego se lo doy al primer federal que pise esta playa». La palabra federal era veneno en el mundo de Anselmo. Federales significaban preguntas, soldados. La familia rica de la capital significaba que vendría el ejército.
Podía desaparecer a un pobre pescador. No podía desaparecer esto. Su mandíbula se tensó hasta que el músculo saltó. Asintió una vez, lento, el gesto de un hombre tragando veneno. Trato. Devuélveme el libro y sal de mi vista. Tienes hasta el atardecer para alcanzar el carro a Salina Cruz. Si te veo al amanecer, el trato muere. Pero Matilde no se movió. El miedo la volvió más astuta de lo que había sido jamás. No, el libro se queda conmigo. Se lo daré al carretero cuando mis niños y yo estemos a salvo a bordo y saliendo del puerto. Si algo nos pasa, tiene órdenes de llevarlo al fuerte de la capital. Era una mentira construida sobre mentiras, una torre de desesperación. Pero Anselmo vio algo en sus ojos, el respeto de un depredador por otro. Eres más víbora de lo que pensé. Se hizo a un lado, despejando su camino hacia la escalera de cuerda. Vete. No le dio la espalda. Reunió las latas de comida, manteniendo la bitácora bajo el brazo, y descendió con Tomás. Cuando sus pies descalzos tocaron la arena fría, el alivio casi la dobló. Caminaron 20 metros. Entonces detrás de ellos vino el estruendo de la madera astillándose y el rugido de pura rabia de Anselmo. ¡Búscalo! Despedaza este barco maldito tabla por tabla. Quiero esas joyas, gritó. Matilde apretó el broche escondido contra su piel. Él buscaba un tesoro que ella ya había robado. Pensó que había ganado. No sabía que ella se había llevado la única pieza lo bastante pequeña para llevar, lo bastante valiosa como para importar. El camino de regreso a su choza pareció eterno. La niebla se levantó revelando su pobreza bajo una luz gris y dura. Cada sombra parecía un hombre de Anselmo. Pero lo lograron. Dentro dejó caer la comida. Sus otros 5 hijos despertaron y se abalanzaron sobre las latas como animales. Tomás usó su cuchillo de cocina para perforar una lata de duraznos. Sacaban el almíbar con los dedos sucios, sus rostros transformados por lo primero dulce que probaban en un año. Matilde los miró y sintió que la garganta se le cerraba. Esa alegría, ese alivio animal y desesperado, era por lo que había apostado todo. Pero no había tiempo. Anselmo les había dado hasta el atardecer. Eso significaba ahora. Empacó las latas restantes en 2 bolsas tejidas. Agarró la estatua de madera de la Virgen que había sido de su madre. Ató a la pequeña Sofía a su espalda con un chal desgastado. «Tomás, ayúdame». «Nos vamos». «¿A dónde, mamá?», preguntó Inés, de 8 años y con los ojos de su padre muerto. «A algún lugar mejor». «Ahora en fila». «Denme la mano». Ni un solo sonido. «Hay hombres malos afuera». Huyeron a través de la selva costera por un sendero de cabras, el lodo succionando sus pies. Cada rama que crujía hacía que Matilde se congelara, esperando que Cicatriz apareciera entre las hojas de plátano. Miguel, de 4 años, cayó en el lodo y empezó a llorar. Ella lo levantó bruscamente, su paciencia borrada por el pánico. «Silencio», siseó. Él contuvo los sollozos, las lágrimas dejando líneas limpias en la mugre de su cara. El broche contra su piel era un punto de dolor helado, recordándole por qué huían. Cuando finalmente emergieron a la carretera principal, nada más que huellas de carretas en la tierra roja, estaba desierta. «¿Dónde está la carreta, mamá?», susurró Inés. El corazón de Matilde se hundió. ¿Había mentido Anselmo? ¿Los había enviado allí a morir solos? Se escondieron entre los arbustos. Los minutos se estiraron hasta convertirse en horas. Los niños se acurrucaron temblando. Entonces lo oyó, el crujir de la madera y de mulas cansadas. Una carreta apareció desde la dirección del puerto. El conductor era viejo, su rostro un mapa de arrugas y miedo. Se detuvo al verla. «Anselmo dijo que vendrías. Dijo que te dieras prisa. Súbanse, el viaje fue un infierno». La carreta se sacudía por caminos de lodo bajo una lluvia torrencial. Se agacharon bajo una lona aceitada entre sacos de coco seco que apestaban a aceite rancio. Tomás se sentó en la parte trasera, los ojos fijos en el camino oscurecido detrás de ellos, vigilando una posible persecución. Cuando amaneció,
Habían dejado atrás la selva. El aire olía distinto. Polvo en lugar de sal, mezquite en lugar de podredumbre. Habían llegado a Salina Cruz, un pueblo de verdad con edificios de 2 pisos y calles empedradas. «¡Aquí! ¡Bajen!», dijo el carretero sin mirarlos. Estaba aterrorizado. Matilde extendió la bitácora. «Llévela a don Anselmo». El hombre se echó atrás como si le hubiera ofrecido una serpiente. No quiero esa cosa maldita. Quémela, tírela al mar. No le diga a nadie quién la trajo. Anselmo tiene ojos en todas partes. Azotó a las mulas y desapareció. Se quedaron solos en el barro al borde de la ciudad. La gente los miraba, refugiados indígenas cubiertos de mugre. Matilde vio a un policía en la esquina y sintió el broche arderle contra la piel. Allí existía la ley, pero sabía instintivamente que esa ley no era para gente como ella. Destruyó la bitácora del capitán en un callejón detrás del mercado, arrancando las páginas en pedazos diminutos y enterrándolos en el barro fétido. El poder del libro se había disuelto con la lluvia de todos modos, revelando la mentira que había construido. Ahora solo quedaba el broche, su última conexión con el barco fantasma. Necesitaba venderlo, pero no podía entrar en una joyería respetable. Esos hombres eran amigos de gente como Anselmo. Necesitaba a alguien que viviera en las sombras. Una vieja vendedora de hierbas la señaló hacia una puerta roja con un ojo de hierro al final de un callejón sin salida. La tienda del turco olía a polvo antiguo y veneno para ratas. El hombre en sí era pequeño, casi frágil, vestido con un traje oscuro impecable que contrastaba absurdamente con la inmundicia exterior. No levantó la vista cuando ella entró, ocupado puliendo unos lentes redondos con un paño de seda. «Cierre la puerta», dijo suavemente con un acento extraño. Cuando finalmente la miró a través de sus ojos grises magnificados, ella se sintió desnuda. «La vieja te envió. Tienes prisa. Tienes miedo. Tienes algo que no te pertenece. Muéstralo». Ella abrió el puño tembloroso. El broche cayó sobre su escritorio y, incluso en esa habitación tenue iluminada solo por una lámpara de aceite, explotó en luz. El rubí latía como un corazón ardiente. Los diamantes lanzaban un fuego blanco y frío. La expresión del turco no cambió. Su quietud se volvió absoluta. La quietud de una araña viendo a la mosca entrar en su red. Lo giró sin tocarlo, acercando la lámpara. La luz roja pintó la pared detrás de él como sangre. «Está robado», afirmó. No era una pregunta, era un hecho. «Es pago», susurró Matilde. «Por una vida perdida en el mar». Él lo tomó con las puntas pálidas de los dedos. «Esto vale una fortuna en la capital». «Miles de pesos». «Aquí», continuó, y su esperanza murió. «Aquí no vale nada». «Vale problemas». «Vale atención federal. Vale que un hombre como don Anselmo te cace hasta el infierno. Él sabe que lo tienes. Me mandó un mensaje esta mañana diciendo que una viuda vendría con bienes robados, que debía comprarlo barato y avisarle». Matilde dejó de respirar. Anselmo lo sabía todo. Había sido una trampa. «Pero soy un hombre de negocios, no un informante». Sonrió el turco, una sonrisa aterradora. «Te daré 100 pesos, no por la joya, por el silencio, para que desaparezcas antes de que llegue. 100 pesos. Un insulto. El precio de un burro, no de la salvación, pero más dinero del que había tenido jamás. Mis hijos son 6. Necesito pasaje en tren. Al norte, lejos, Ciudad Juárez. Necesito más». El turco se encogió de hombros. 100 pesos. O sal ahora con tu piedrita brillante y aviso al hombre que espera en el puerto. 10 segundos para decidir. 9, 8. Vio la puerta cerrada con cerrojo. El pestillo de hierro. Sin escape. 100 pesos no eran fortuna. Eran un boleto. Un soborno. Un pasaje al norte. «Acepto», dijo. Él contó billetes arrugados y sucios que olían a grasa de mercado y sudor. 100 pesos en unos y cincos. Un bulto patético que representaba el rescate de un reino. El broche desapareció en su cajón con un golpe decisivo. Cuando ella giró para irse, él habló de nuevo. «Viuda, Anselmo no olvida. Tiene brazos muy largos. 100 pesos te compran un tren, no el olvido. Si fuera tú, no me detendría en Ciudad Juárez.
Si fuera tú, cruzaría el río. Desaparecería de este país, porque ese rubí tiene memoria. Y ahora yo también. Corrió de regreso a sus hijos escondidos detrás de un muro derrumbado. Tomás hacía guardia, aún sosteniendo el pequeño zapato de charol que ella le había dado. Cuando la vio, sus hombros tensos finalmente se relajaron. «Tenemos el dinero. Vámonos». La estación de tren era un caos. Gente gritando, gallinas enjauladas, soldados fumando. Empujó los billetes arrugados por la ventanilla de boletos. 7 boletos. ¿A dónde? Al norte, hasta donde alcance esto. Ciudad Juárez. 3ª clase. Vagón de carga. Los boletos de papel eran su pasaporte fuera del infierno. El vagón de 3ª clase apestaba a mierda y desesperanza. Era un corral de madera sobre ruedas lleno de familias que huían de algo, yendo hacia nada. Matilde encontró un rincón entre un fardo de heno y una familia indígena que nunca levantó la vista. Hizo una fortaleza de su cuerpo alrededor de sus hijos. El tren chilló y se sacudió hacia adelante. Los edificios de Salina Cruz se deslizaron por la abertura. Cuando el tren se curvó alejándose de la costa, Matilde miró una última vez al océano. Una línea gris y plana. El monstruo que se llevó a Esteban y le dio el barco. El monstruo que casi la devoró. Había cambiado la bitácora del capitán por mentiras. Cambiado un tesoro inimaginable por 100 pesos sucios. El turco conservó su alma. Pero mientras el tren traqueteaba hacia el norte, hacia un desierto desconocido, deslizó la mano en su bolsillo. Sus dedos callosos se cerraron sobre algo pequeño, duro, inútil. El zapato de charol. No lo había tirado. Era su único trofeo. Prueba de que sobrevivir no se trataba de encontrar tesoros. Se trataba de tener el valor de venderlos por el precio correcto. Y el precio de sus hijos, sabía con absoluta certeza, no tenía medida. El tren los llevaba hacia un futuro tan árido y desconocido como el desierto que se extendía ante ellos. Había cambiado una fortuna por 100 pesos y una oportunidad. Había cambiado el rubí por la vida de sus hijos. Cuando Tomás finalmente se durmió, su rostro sucio en paz, Matilde entendió la verdad. El barco no la había hecho rica, la había hecho libre. Y la libertad, aprendió, era el único tesoro por el que valía la pena morir. Ahora dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú con ese broche? ¿Lo habrías vendido de inmediato o lo habrías guardado como tu secreto silencioso de liberación? Porque la elección de Matilde lo cambió todo. Y en algún lugar del desierto por delante, ese pequeño zapato seguía siendo su recordatorio de que la verdadera riqueza no es lo que encuentras, es por lo que estás dispuesto a luchar. Deja un emoji de fuego si harías la misma elección imposible.